Lo más difícil de ayudar a un esposo que está entregado a su pecado, que realmente ama lo que está haciendo mal, es que la persona que le está tratando de ayudar tenga claro la gran diferencia que hay entre intimidad y ritualidad. Porque cuando nosotros no tenemos claro que si primero no amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a poder obedecerlo, nosotros vamos a caer en el gran error de que las personas primero tienen que cumplir la ley para estar bien con Dios, cuando en su corazón ni siquiera hay una intimidad con Él. En esa mentalidad, yo estuve yendo a la iglesia casi mis primeros 4 años por cumplir que mi esposa no me empezara a molestar porque no quería ir a la iglesia. Porque si no iba a la iglesia, el pastor el día siguiente venía aquí a mi casa a ver qué es lo que pasaba conmigo. Entonces yo me acostumbré, me fue muy fácil cumplir con el rito que todos querían que hiciera. Para mí fue muy fácil sentarme ahí a aparentar que realmente yo estaba bien con Dios. Mientras que estaba sentado viendo al pastor que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, una hora de prédica donde, según los estudios de cómo la mente aprende, la mente está concentrada en el mensaje los primeros 15 minutos y logras tener algo de su atención hasta los 30 minutos. De ahí para allá, ya la mente está divagando. Entonces, claro, yo me sentaba allí a pasear con mi mente en todas las cochinadas que había hecho en esa semana, a recordar la infidelidad con la que estaba conviviendo en medio de ir a la iglesia, cuadrando en mi mente cómo iba a ser mi siguiente salida y con quién. Yo sentado ahí en la iglesia, donde se supone en la casa de Dios, nunca me cayó un rayo en la cabeza, nunca sentí esa convicción de pecado. Mira lo que estás pensando en la casa de Dios. Nada, para mí fue muy fácil ser un hipócrita. Y ahí es donde nosotros estamos en dos posibilidades. O eres un Judas que pudo engañar a todos cumpliendo la ley y estando caminando allí donde ninguno se imaginó lo que él iba a hacer. O puedes convertirte en un Saulo de Tarso, que era Pablo antes de ser convertido a Cristo, un perseguidor de los cristianos, y consentía en su corazón la muerte y captura de ellos. Él estuvo allí cuando apedrearon al apóstol Esteban. Es muy fácil realmente nosotros acostumbrarnos al rito de diezmar. Sacar una plata, después de que yo me acostumbre, lo voy a hacer. Cumplir con los domingos en la iglesia, lo puedo hacer. Pero ¿acaso el mismo Jesús no dice en su palabra que si codicias a una mujer en tu corazón, ya pecaste? Codiciar no es irme a acostar con ella. Codiciar no es ir a hablarle. Codiciar no es tener citas con ella. Con el hecho de que yo la deseé en mi corazón, ¡pum!, ya empezó el pecado. Y esa es la parte que cuando nosotros caemos en la ritualidad, no entendemos que a mí de nada me sirve lograr que mi esposo vaya al altar y jure unas palabras, se ponga un anillo, haya las fotos de la boda, lo haya hecho firmar el papel del matrimonio civil, y tengo a todos los pastores de la iglesia que pueden dar fe de que él lo prometió y lo tiene que cumplir. Si Cristo no está en su corazón, que es donde nosotros solo somos capaces de cumplir la ley. Ese es el problema de la misma ritualidad con la que hoy estamos tratando de guiar a nuestras parejas a Cristo. Y yo recuerdo que eso también le pasó a Pau. Cuando Pau iba a la iglesia, tratando de que allá me convirtiera el pastor, tratando de que la ritualidad me acostumbrara a portarme bien, lograron acostumbrarme al rito, lo cual solo lograba posponer toda mi maldad, pero en nada estaba evitando que siguiera siendo el mismo pecador. Entonces, en el video anterior de esta serie de cómo ayudar al esposo en adulterio, al esposo que está perdido en el pecado, yo hablé como un ejemplo acerca de la fiesta de Halloween, dejando claro que sí era una fiesta pagana, es una adoración a Satanás. Pero asimismo traté que las personas entendieran que la esencia del pecado era con el corazón que tú salías a un Halloween. Era muy diferente un hombre, una mujer adulta que salen a una fiesta a beber, a consumir drogas, a tener fornicaciones, a la intención con la que un niño que ni siquiera sabe quién es Dios ni quién es Satanás, no conoce la ley, no tiene ningún amor o odio por la ley, solamente ve que ese día todos sus vecinos y compañeros del colegio se disfrazan de su héroe favorito y piden unos dulces. Eso no lo va a hacer satánico. Eso no lo va a entregar a Satanás. Porque de nada te va a servir que tu hijo no se disfrace y se te quede en la casa pegado en el computador viendo películas pornográficas. O tal vez al teléfono hablando con sus otros amigos y quejándose de lo religioso que son sus papás y que no puede ser libre y cómo lo someten a cumplir algo que no quiere. O en el peor de los casos, te diga en la cara que sí y se va con sus amigos y pues se termina por allá disfrazando o con algo improvisado. A la final hizo lo que quería. Y claro, la excusa que todos tenemos, y es muy cierta: ay, yo cumplí con decirle, ya él verá qué hace. Sí, es que la parte más fácil de todo esto es ponerse a decir, a decir, a decir. A ver cuántos que se oponen a que sus hijos vayan y se disfracen se han quedado ese día en vigilia, en oración y en ayuno. Que ahí está la parte hipócrita.
Nos queda fácil decirle a los otros lo que no pueden hacer, pero nosotros, ¿qué hacemos en el plano espiritual para validar, respaldar lo que es lo correcto? Ahí está la hipocresía. Asimismo, alguien me comentó, pero recuerde que hubo una generación de Israel que no conoció a Dios. No conoció. Pero, ¿qué significa conocer? ¿Será que también tenía unos papás que solamente oraban a la hora del almuerzo para dar gracias por la comida? ¿Será que también tenían unos papás que solamente decían gracias a Dios, si Dios quiere? Pero cuando discutían, ¿se trataban como los demonios? Que realmente si a duras penas iban un domingo a la iglesia, pero en toda la semana nunca los veían cogiendo una palabra, alabando al Señor. ¿Será que también podían apreciar que hablaban de Dios, pero hacían cosas que no agradaban a Dios? Porque es que es muy fácil hablar de Dios, pero dar un testimonio para que los otros conozcan es la gran diferencia. Esa generación no conoció a Dios, pero porque no había el testimonio, no porque alguien no hablara de Dios. Y es lo mismo que hoy pasa. El 70% de las personas que me llaman son católicas, un 20% son cristianas. Todas tienen a Dios en su casa, todas creen en Dios. Todos me sustentan que sí están con Dios porque están en bendición. Porque no les falta la comida, porque no les falta la salud. Tienen algunos problemas matrimoniales, pero de resto todo lo que le piden a Dios, Dios se los da. Entonces la gente piensa que por estar en bendición está bien con Dios. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel encadenado, a Jesús cuando lo llevaban a las patadas, a puño, a roca, a la cruz, ¿él qué hizo de malo para no estar en bendición? Hay que sacarse de la cabeza que el hecho de estar en bendición significa que estoy bien con Dios. La palabra dice que llueve sobre los justos y los pecadores. El Señor bendice a todos por igual, porque no sería justo que la persona que no quiera creer en Dios amanece sin oxígeno. Dios le desaparece el pan. Dios no deja que de las tuberías brote agua. No, pues obligados, ¿quién no vendría a cumplirle a Dios? Yo estuve 12 años en una iglesia prácticamente legalista. Teníamos unos grupos de líderes de matrimonio que algunos de ellos ni siquiera estudiaban la palabra diario. Hacíamos unas reuniones para matrimonios que iban más los noviazgos y los que estaban en unión libre que realmente los casados. Y ahí en ese grupo de matrimonios había una rosquita de 4 parejas que se volvieron uña y mugre y para todo mantenían juntos. Lo curioso es que ese grupo se mantuvo unido mientras que lograban evitar que sus parejas anduvieran por el mundo haciendo quién sabe qué. O sea, lograron acostumbrarse al rito y mientras que estuvieron ahí contenidos, todo funcionaba aparentemente bien. Pero cuando esta rosca se empezó a dividir, algunas de las parejas no sobrevivieron esa ruptura de la costumbre y volvieron a su cotidianidad. Tanto así que algunos de ellos ya están divorciados. Y eso también tiene una doble comprobación. Cuando pasó lo de la pandemia, ahí se descubrió quiénes eran los verdaderos creyentes. Porque muchos dicen que porque cerraron la iglesia, se alejaron de Dios. Porque no volvieron a orar, no leían la palabra, no alababan. Porque estaban acostumbrados a que esto era fácil hacerlo un día a la semana, simplemente los domingos. Pero también ahí es donde se diferenciaron los creyentes de los verdaderos cristianos, los que hoy levantaron en sus propias casas una congregación, los que hoy levantaron iglesias nuevas. Muchos están predicando desde la internet. Entonces eso nos demuestra que realmente en el rito posponemos la verdad de lo que alguien es y va a ser. Pero eso no es lo que lo transforma, eso no es lo que lo cambia, eso no es lo que lo hace fiel a Dios. Y ahí es donde todos tenemos la mirada, que si lo logramos hacer que vayan a encuentros, si logramos hacer que se bauticen, si logramos tener a nuestros hijos todos los domingos en la iglesia aunque no quieran ir, allí están recibiendo y ahí van a ser convertidos. Otro error grave. En esa iglesia, que estuve 12 años, también había un colegio en el cual también enseñé. Y hoy me encuentro a muchos de esos estudiantes que ya se graduaron y están en las universidades y supuestamente fueron cristianos y muchos aportamos en ese crecimiento. Y yo me encuentro a niños, muchachos, totalmente como cualquier otro. Tienen sus situaciones de fornicación, tienen algún problema con el alcohol o con el cigarrillo, no pueden salir y volverse como locos. Cuando hablo con ellos, y no hablo para reprenderlos, no hablo para ser sus enemigos, trato de guiarlos al amor del Señor, no al temor a Dios. Les pregunto cómo están, cómo les va con ese modelo de vida, qué están haciendo. Y todos me manifiestan que sienten que son como unos perritos que ustedes los tenían cerrados en la casa y cuando los sacaron al parque y les quitaban la correa, se volvieron como locos. Ellos sentían que solamente habían logrado evitar que ellos pudieran vivir todo lo que querían. Y ahora tenían un problema, porque sí había algo en su mente que les hacía sentir que estaban haciendo las cosas mal. Pero esto que tienen en su cabeza, que los hace sentir mal porque están haciendo algo indebido contra Dios, no les ha servido para venir y ponerse a paz con Dios. Al contrario, dicen que ya no buscan a Dios, porque con qué cara lo van a buscar. Prefieren ellos quedarse en el pecado que ir a Dios para que los castigue, porque no entienden, no disciernen que Dios no los está buscando para castigar, sino para salvarlos. ¿Cómo logramos
penetrar esa idea tan diabólica en la cabeza de las personas? Porque es que fue más fácil hacerlos cumplir el rito que realmente entender que el problema era la intimidad. Entonces, siempre que yo trato que las personas abran los ojos y entiendan que si la persona no ama a Dios, no lo va a poder obedecer, y si usted insiste en obligarlo, eso no es bíblico, la gente me pone el típico versículo de recuerde que uno no puede ser sabio en su propia sabiduría. ¿Es que acaso estoy hablando estupideces? Si en la misma palabra tampoco nos lo enseñan de esa manera. ¿Por qué Jesús no vino a predicar desde los 5 años? O como muchos lo muestran, que la Virgen María lo tiene cargado y hay que orarle al niño Jesús, cuando él empezó su ministerio después de los 30 años. ¿Por qué Jesús empezó un ministerio después de los 30 años? Cuando yo creo que la gran mayoría de todos nosotros a los 30 años ya hemos hecho muchas cosas malas. ¿Por qué no nos salvó desde los 5 para que nunca pecáramos? Pues precisamente, hice una encuesta en internet, aquí hay unas cifras, donde pregunté a usted cuándo había empezado a leer la Biblia. Todos y la gran mayoría lo empezaron a hacer fue después de casados o cuando ya estaban en el problema matrimonial o separados. Imagínate, nosotros necesitamos primero conocer el mal, pecar, errar, equivocarnos, sufrir, para darnos cuenta que sí necesito al Señor. O sea que por algo el Señor empezó después de sus 30 años, sabía que las personas tenían que vivir su proceso para conocer el mal, para equivocarse, para darse cuenta del dolor que hay en la oscuridad y ahora sí a conciencia querer buscar la salvación. Un niño de 5 años, de 10 años que no conoce el pecado realmente, no tiene la conciencia, no ha madurado, no cree realmente en el nivel de lo que es lo satánico, ¿de qué me sirve enfermarlo con la idea de un Dios que lo va a castigar? Cuando ni siquiera logra ver en el testimonio de nosotros que nos dominemos para hablar, para regañarnos, para conversar, para guiarlos. Yo tengo personas que me llaman por la consejería para hablarme de su gran ritualidad y que pertenece a una religión y que toda la vida y que le reza a los ángeles y a un poco de cosas que no están en la Biblia, y apenas yo la confronto con lo que dice la palabra, ¡ay, usted por qué no respeta mi religión! Usted todo me lo critica, yo no llamé para que usted... Se salen de la ropa. Ahí es donde uno conoce realmente el carácter de un cristiano. Tanto que defienden su religión y cualquier cosa la saca de casillas. ¿Qué tiene de cristiano que cuando me llevan la contraria yo dejo que mis emociones tomen el control de todo? Ahí se ven los frutos de las personas. ¿Qué relación tienen con Dios? Los frutos más visibles es que no tienen paciencia, es que no saben expresarse, ve cómo sus emociones toman el control, tienen un problema de fe, de esperanza, viven angustiadas, preocupadas, una incertidumbre insoportable, no tienen paz ni tranquilidad. Si estos factores, usted en la religión que tanto defiende, anda con estas 6 cosas que acabo de nombrar, por favor replantéese si usted lo que tiene es una ritualidad o tiene una intimidad. Porque eso está diciendo mucho que se acostumbró fue un rito. Y hasta que nosotros no rompamos el esquema del rito y nos llenemos de la parte espiritual, no hay solución de ningún problema dentro de mí y menos afuera de mí. Lo que Dios no haya podido cambiar y hacer en su corazón, olvídese de que lo va a poder ver que lo haga su esposo, que ni siquiera está buscando a Dios. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar al prójimo a conocer al Señor, a darse cuenta de quién es Él? Pues por lo que pueden ver en usted. Cuando a usted le saquen la miércoles, la manera en la que se expresa, domina el tema, su tranquilidad, su paz, cómo habla con mansedumbre, con prudencia, cómo la ven que usted dice, dame un segundo, voy a orar, y va y se toma ese tiempo y sale en esa serenidad a proponer soluciones, no dice, uy, esta persona realmente conoce a Dios. Ella es más cristiana, no, esa mujer realmente demuestra el carácter de Cristo, que es precisamente lo que no hacemos. Apenas nos frustramos con nuestra pareja porque no hace lo que esperamos que haga para Dios, nosotros nos convertimos en un diablo para ver cómo lo presionamos para que lo haga. Cuando mi esposa dejó de levantarme para ir a la iglesia, cuando mi esposa me dejó de preguntar si leía la palabra, y ella por fin entendió que no era el policía, la vigilante de lo que hacía o dejaba de hacer, ya sin que nadie me dijera nada, el Señor puso algo en mi corazón para que me dispusiera, me levantara y empecé a ir a la iglesia. Hipócritamente, por cumplir con el rito, pero con el tiempo, ya esa disposición personal, de una decisión personal, dejó que el Señor empezara a trabajar en mi vida. Esa es la otra parte que tampoco entendemos acerca de la oración y la intercesión. La gente piensa que por mayoría de oradores, vamos a hacer que Dios convierta a alguien que no se quiere dejar convertir. Pero lo que no hemos podido ver es que los pecadores es como si vinieran bajando en un río, en una avalancha, atrapados entre los escombros, aferrados a un tronquito o a una madera para no hundirse, y Jesús está como en un puente con una cuerda
¿sí? Tirándoles misericordia. Misericordia es la cuerda en la miseria para que alguien se agarre y jalarlo. El Señor está ahí poniendo su cuerda, tiene toda la intención de salvar, pero las personas tienen que soltar ese tronco, tomar la cuerda, aferrarse, en otras palabras, tomar su cruz y seguirlo, y el Señor ahí lo salva. Pero no es como la religiosidad y la ritualidad nos ha querido llevar a creer que a la mayoría de intercesores y oradores es como si nosotros hiciéramos que Dios fuera como un vaquero, que coge y hace que la soga tenga un círculo y la aviente, le caigan los cachos al toro y con eso lo somete y lo jala, lo obliga. No, Dios no va a jugar a ser un vaquero con su misericordia. El Señor tiene la mano estirada. Y si alguien cuando va pasando se agarra a Él lo saca de allí. Tiene que ser la voluntad de la persona que quiera entregar su vida. ¿Qué es lo que hacemos todos los demás? Dar un testimonio que realmente Cristo existe por quienes somos. No es más. Y ese testimonio lo tienen que ver tus hijos. No por toda la ley que le tratas de embutir. No por todas las cosas que estás allí pensando que porque le evitas una salida disfrazada una noche le salvaste el alma. Que porque lo obligas a que vaya los domingos a la iglesia no va a pecar. Dale testimonio con tu ejemplo, no con lo que lo obligas a hacer. Y espero en serio que las personas que ven que esto lo hacemos con Pau por amor a Cristo, para que no cometan los errores que hemos cometido, los que hemos visto que cometieron los demás, pues oren y tomen decisiones en oración. Disciernan entre todas las posibilidades que tienen para hacer o dejar de hacer, cuál es la que en el espíritu más conviene. Porque es que esto no es como una regla general que a todos nos funcione un mismo método. Y lo que te recomiendo es, si te quedaron dudas sobre este video, mira, ahí tú puedes pedir una consejería, sea con Pau o conmigo. No hay problema con quién. Si tú quieres dejarnos un comentario, una pregunta, si quieres compartir este material, creo que le vamos a ayudar a muchos a que abran su mente para entender la gran diferencia entre intimidad y abandonar la ritualidad. Así que espero que esto te haya sido bendición. Dios te bendiga.